Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos estén observando. A través de este video, tanto mis compañeros como yo, les explicaremos sobre las conductas psicomotrices en los infantes. Integrantes: Nicolás Arregada, Francisco Báez, Cristian Ayancán, Christopher Bacho y Nicolás Aucapán. Docente a cargo: Pedro Yáñez. Como una breve introducción, nosotros les hablaremos sobre lo que son las conductas psicomotrices, de las cuales hay tres tipos. Y también les explicaremos de una forma bastante resumida lo que es la psicomotricidad, el cómo se puede llegar a detectar y lo que puede llegar a afectar. Ahora, ¿qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad se le puede definir como la interacción entre la parte sensorial a la parte cognitiva y al desarrollo sensoromotriz para que el niño pueda aprender a conocerse a sí mismo, al igual que su entorno, y al igual la ayuda para poder socializar. Ahora, ¿cómo podemos medir la psicomotricidad para ver si hay algún tipo de problema? Esto se puede hacer a través del cuestionario TEPSI, el cual distingue tres áreas fundamentales, las cuales son el lenguaje, la motricidad y la coordinación. Estas se pueden ver afectadas si el niño no sabe cómo compartir, si no sabe socializar con otros niños, al igual que si no tiene un lenguaje verbal muy explícito o si no sabe trabajar en conjunto con otras personas, al igual de que cómo realiza los ejercicios, si lo hace de una forma desordenada o una forma muy poco usual. Podemos detectar si hay algún problema en estas tres áreas dependiendo de que si desarrolló los hitos del desarrollo dentro de su periodo de infante, tales como el poder hablar, el poder caminar, el poder girar y al igual que el poder gatear. Si el infante no ha desarrollado alguna de estas dentro de su periodo de infante, se puede distinguir que hay algún problema dentro del desarrollo de su psicomotricidad. Los métodos de tratamiento pueden ser tales como una sesión con un terapeuta o psicólogo junto a sus padres, los cuales son muy importantes ya que ellos son los principales terapeutas que el niño va a tener en su hogar, los cuales los van a estimar a través de juegos interactivos. Esto dependerá si el niño no pudo desarrollar su ciclo del desarrollo dentro del periodo crítico o sensible, siendo el periodo crítico aquel donde debe desarrollarse dentro de un periodo específico de tiempo o de lo contrario será más difícil de desarrollar más adelante, mientras que el periodo sensible es aquel donde se puede retrasar un poco sin afectar mucho y sin que haya mucho problema para desarrollarlo más adelante. Conductas psicomotrices. Primero, ¿qué son las conductas psicomotrices? Como dice en el texto, son habilidades tanto motoras como nerviosas que el niño irá presentando mediante su crecimiento y de esta forma el sistema nervioso va adquiriendo dichas habilidades motrices. ¿Ya? Se divide en cantidad y en calidad. La cantidad hace referencia a si hace o no hace la conducta y la calidad se refiere al cómo realiza esta conducta. ¿Ya? Luego tenemos tres conductas psicomotrices. Están las conductas motrices de base, las conductas neuromotrices y las conductas perceptivo-motrices. ¿Ya? Las conductas motrices de base son los patrones motores que permiten al ser humano la adaptación vital, ya que normalmente se va adquiriendo mediante el desarrollo natural de nuestra vida sin necesidad de entrenamiento especializado, ¿ya? Y sirven, como dice, de base para las habilidades complejas como jugar fútbol, como lanzar la pelota, como hacer gimnasia rítmica, bailar, ¿ya? Conductas neuromotrices, estas se van adquiriendo cuando el cerebro madura y ocurre la mielinización. Ya se reconoce muy bien en esta conducta el esquema de nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Por último, las conductas perceptivo-motrices. Esto es una habilidad perceptual, ya que ambos aspectos, perceptivo como motriz, intervienen de manera decisiva en la composición de la misma. ¿Ya? Tiene que ver con el área cognitiva del niño y sus etapas de desarrollo. En las conductas psicomotrices de base tenemos que es la secuencia de respuestas motrices asociadas a una determinada persona, entendiendo su actuar, refiriéndose a sus emociones, sentimientos, deseos y motivaciones. Pueden ser voluntarios e involuntarios. En lactantes y niños son aquellas conductas innatas y que corresponden a la actividad que reflejan, la cual va evolucionando a medida que el niño va creciendo.
Las conductas motrices de base se dividen en la dinámica general, la cual es aquella que agrupa los movimientos que requieren una acción conjunta de todas las partes del cuerpo. Luego tenemos el control postural, la cual se divide en la estabilidad dinámica y la estabilidad estática. La estabilidad estática es la capacidad del sujeto de mantenerse en una base estable mientras se realiza con mínimos movimientos compensatorios. Y luego tenemos la estabilidad dinámica, la cual es la habilidad de conservar la condición estable estática sobre una base de sustentación luego de una transición dinámica. Esto quiere decir mientras hay movimiento, como se puede ver en la imagen. Luego tenemos la visomotriz, la cual se divide en óculo manual y óculo podálica. Es aquella que va dirigida a las manos y pies. Los ejercicios para desarrollar van encaminados a lanzamientos y recepción. Y por último tenemos la dinámica motriz, la cual corresponde al movimiento bimanual que se efectúa con precisión. Las conductas neuromotrices se van adquiriendo a medida que el cerebro va madurando, o sea, a medida que el niño va creciendo. Comenzaremos con la lateralización. Esto es cuando hay un predominio de un hemicuerpo sobre otro, y se produce cuando el cerebro tiene un dominio y se ve reflejado en el hemicuerpo contrario. Ejemplo, se ve cuando el niño ya sabe diferenciar las cosas. Además, el predominio de uno de los hemicuerpos del cerebro va a ser determinante para saber si el niño va a ser zurdo o diestro. También tenemos el tono de relajación. Es cuando el tono muscular se adecua a el cómo lo podemos utilizar, dado que se puede mantener una postura, pero al mismo tiempo se puede generar un movimiento. Dentro del cuerpo propio, comenzaremos con el esquema corporal. Esto es cuando el niño se da cuenta del tamaño que él posee y así identificar los lugares por donde él puede transitar. Ejemplo, se da cuenta que existen cosas que son más grandes que él o se da cuenta que por algunos lugares no va a poder transitar. Básicamente es identificar el tamaño de las cosas con respecto al tamaño que tiene su cuerpo. Con respecto al concepto corporal, es cuando el niño identifica para qué sirven las partes del cuerpo y así las relaciona. Ejemplo, tenemos los sentidos, ya que el niño se da cuenta que las manos las puede ocupar para tomar cosas, la nariz para olfatear, la boca para degustar, los ojos para ver, etc. Y la imagen corporal es cuando el niño ve y reconoce dónde están sus extremidades. Por ejemplo, le preguntas al niño, ¿dónde está tu mano? Y él señala dónde está su mano. O le preguntas, ¿dónde están tus pies? Y él va a señalar dónde están tus pies. Es que el niño sabe dónde están sus extremidades. Con respecto a las conductas perceptivo-motrices, se puede dividir en 4 subtipos. Iniciaremos con la organización perceptiva. Esta se refiere más que nada a cuando el niño sabe organizar de una buena manera su información sensorial. ¿A qué me refiero? Si al niño le peñizcan esta parte de la mano, que él sepa decir me duele aquí y no en esta parte. Luego se sigue con la orientación lateroespacial. Esta se refiere a cuando el niño sabe diferenciar de la derecha de la izquierda, primero en él mismo y seguido en otras personas. Luego se sigue con objetos. Esto se refiere a cuando yo le digo a un niño, ¿podrías ir a buscarme tal objeto que está en la derecha y él va en la dirección correcta? Significa que se encuentra orientado de una buena manera. Luego se sigue con la orientación temporoespacial. Esto se refiere a cuando el niño sabe diferenciar si es de día o de noche, si es viernes o es jueves o el día del mes, o simplemente si él sabe si está en su casa, en el jardín o en el parque. Esto más que nada es para ver si es que el niño se sabe orientar físicamente con el medio ambiente. Luego sigue la estructura rítmica. Esto se refiere a cuando el niño sabe tanto crear un ritmo, seguirlo o sentirlo. Por ejemplo, si a un niño le colocan una canción y comienza a tararearla es porque sabe la melodía y sabe seguirla, o simplemente si es que le colocan una canción y él sabe bailar al ritmo de esta música. Estas son las conductas perceptivo-motrices. Es cuando el niño aprende a relacionar su cuerpo con las cosas que pueden venir del exterior. Por ejemplo, con la música, con sus amigos o con las cosas que le vayan diciendo. Como conclusión, nosotros esperamos que a ustedes les haya sido muy útil este video, que ahora sepan diferenciar las conductas psicomotrices y el poder emplearlas en su trabajo, para ver si es que sus niños tienen algún tipo de retraso o riesgo en este.
Es muy importante, dado que si tienen alguna dificultad para poder hallar esto, sepan que pueden acudir a los profesionales de salud para poder mejorar la calidad de vida de sus niños y para que ellos se sientan más a gusto. Muchas gracias por su atención.